En Tailandia vive una etnia de mujeres conocidas por sus cuellos increíblemente largos, alargados por pesados anillos que usan desde niñas. Pero detrás de esta apariencia única hay una historia dura, la de un pueblo perseguido por una dictadura y obligado al exilio. Hoy te revelaré por qué usan esos aros y qué hay realmente detrás de esta tradición y su lucha por sobrevivir. Buen día desde una nueva provincia acá en Tailandia. Nos encontramos exactamente en Chiang Mai, provincia ubicada al norte de este país, la segunda más importante después de Bangkok. Y hoy vamos a conocer un lugar súper interesante donde habitan personas que son más que interesantes. Hoy vamos a conocer a las famosas mujeres de cuello largo. Vamos a dirigirnos a una villa que queda hacia el norte de Chiang Mai. Será aproximadamente una hora de viaje para poder llegar, poder saber, ver cuál es la realidad actual de estas personas que desde ya les digo no tienen una buena vida. Eso hay que decirlo, recalcarlo y darlo a conocer. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Bien, hemos llegado al ingreso de la villa y vemos que hay bastantes puestos de venta de carteras, manualidades, artículos souvenirs y demás cosas. El por qué les voy a explicar mucho más adelante, pero básicamente estamos en la villa Long Neck. Ahí podemos ver acá una imagen de la mujer con el cuello ya extendido por los aros, Long Neck, eso está en inglés, cuello largo. Y también tenemos varias tribus que viven acá, varias personas pertenecientes a tribus que viven en esta aldea. La razón, el por qué es un tanto penoso, por así decirlo. Ya les iré explicando más a detalle, porque son personas que básicamente están refugiadas. Son, por así decirlo, prófugos políticos. En este video estoy acompañado del buen turco de Tu Guía en Tailandia, con quien estamos haciendo el recorrido. Hermano, cuéntanos un poco acerca de toda esta villa, por favor. Las mujeres quilafas que viven en Tailandia y varios locales, ahora permitimos a vivir en un lugar concreto para que no tienen que volver a su país donde hay peligro. Porque hace 30 años antes vinieron escapando de la guerra entre su grupo con la militar birmana, que todavía continúan a luchar y también se los matan, su grupo, sus soldados. Entonces tenemos refugios para ellos en Chiang Mai, Chiang Rai. Y también la frontera Tailandia y Birmania son 2.200 kilómetros lo largo y a veces cruzan ilegalmente, pero tenemos que recibir los refugiados de ellos. Tenemos que pagar, preparar comida para ellos como un mes y luego regresan cuando no haya peligro nomás. Así como lo acaban de oír, las personas que pronto vamos a visitar, vamos a conocer, son básicamente refugiadas del país vecino llamado Birmania, el cual fue afectado por el terremoto que vivimos en carne propia días atrás. Por si acaso, si quieren ver este video, pueden ir a verlo acá. Está súper interesante, dando cobertura en tiempo real de lo que pasó ese día, al menos acá en Tailandia. Y bueno, de momento podemos ver estas casas que están construidas acá, están hechas de madera de bambú, que son parte del ingreso de la villa. Mira, ahí hay un par de gallinitas con sus pollitos. Bueno, hay que seguir caminando porque aún no estamos viendo a las personas.
Ahora sí, estamos en la aldea, en la villa, donde podemos ver distintas casas que están construidas en este terreno que no es para nada recto. Tiene ciertas fallas. Por ejemplo, tenemos esta casa que está construida un nivel más abajo de donde estoy parado. Al fondo, otra que está construida en la parte de arriba de la montaña. Otras que están más arriba, abajo. Vean que el terreno es irregular. Por las lluvias, muchas veces dicen que hay deslizamientos acá. Y eso obviamente pone en riesgo a las personas que viven en esta aldea. Pero de todas maneras, ya estamos acá. Vamos a empezar a conocer, a preguntar cómo es que viven las personas en esta aldea. ¿Cuál ha sido ese proceso de escape desde su país de origen hasta acá, Tailandia? Ahora nos dicen de que el señor que está acá a la izquierda sí sabe hablar tailandés, porque ya lleva tiempo. Pero el anciano, el señor mayor, no habla el tai, no lo entiende. Él es de Birmania. Habla únicamente su idioma nativo llamado Padón. Esta casa está construida en la bajada de lo que es este camino, por así decirlo. Y sí, son casas que están construidas con madera y tienen como una especie de plataforma, están elevadas. Pueden ver unos pilotes de madera que resisten toda la plataforma donde ellos viven. Pisan, por así decirlo, si es que me entienden. No saben el calor que hace acá, la verdad sí que me afecta demasiado porque no estoy acostumbrado al clima, pero vamos recorriendo más la aldea y aquí es donde vamos a ver por primera vez a una de las mujeres con los cuellos largos. Ahí lo tenemos, es una mujer bastante joven con su niña, la cual también tiene los cuellos, que también tiene los aros en el cuello. Está empezando recién, pero la muchacha acá, se nota que ya tiene bastantes años, los aros en el cuello. Llegamos al otro extremo de la aldea. Vean que sí está accidentada, porque acá tenemos unas cuantas casas, más abajo otras. Es irregular, como les dije, eso me llama la atención bastante. En toda la aldea viven aproximadamente 150 personas. 100 de ellas se dice que son mujeres y el resto hombres. Y lo peor de todo, lo que realmente me da mucha pena, es que estas personas, al ser refugiados, al estar en condición ilegal procedentes del país vecino Birmania, que está en conflictos políticos, económicos, más que todo políticos, ¿no? Ellos llegan a Tailandia buscando una nueva vida, buscando nuevas oportunidades, pero su condición les impide conseguir papeles para poder trabajar normalmente. Por ello se han asentado en esta aldea, donde aquí sí las mujeres, al tener la condición con el cuello largo, se dedican a trabajar, ya sea vendiendo manualidades, vendiendo carteras, vendiendo aretes, mantas, manteles, todo tipo de cosas. Ahora mismo lo vamos a ver. Y los hombres se preguntarán, ¿qué hacen? Bueno, ellos hacen trabajos de agricultura, agronomía, como ayudantes. No pueden conseguir trabajos mucho más superiores, donde puedan percibir salarios más altos. Y es una triste realidad que pasa en esta aldea. Mira, esta es la cocina de una de las casas. Utilizan la brasa para poder calentar sus alimentos, ya sea su sopa o lo que tengan que comer. Ahí tenemos una tetera o una caldera, como decimos en mi país, para calentar agua. Wow, sí que la manera en cómo cocinan es rústica. En nuestro país ahora llegaron los misioneros que propagan su religión a las tribus que viven en la montaña. Por ejemplo, ellos también, algunos pueblos de ellos refugiados, vienen los misioneros cristianos enseñándolos a creer en Dios. Entonces la nueva generación está dejando de ponerse aro en su cuello. Y los niños aquí tienen derecho para ir a escuela, tienen educación. Y dice ahora que se puede pedir documento de ser tailandesa desde 7 años. Mira esto, amigo, tienen pescado acá secando, que está con una especie de lanza o punta de madera que los ha atravesado de inicio a fin. Esta es la cena, me dicen, esto van a cenar hoy. Y claro, está cocido a la parrilla, allá tienen su parrillita. A ver, les digo, la manera en cómo viven sí que es muy rústica, muy, no sé si está correcto decir, a la antigua. Porque sí se ve que las mesas, los artículos de cocina ya tienen su tiempo, están viejitos, desgastados.
No les dije, pero estamos en la casa de Mahun, la mujer que está a mi lado. Ella tiene aproximadamente 40 años. Llegó desde Birmania en condición ilegal acá a Tailandia hace 2 años. Ella no habla, no entiende para nada el tailandés. Habla su lengua natal, el padón. Al igual que muchas mujeres, familias de esta aldea llegaron en condiciones ilegales, escapando de la guerra y conflictos políticos bélicos de Birmania, buscando una nueva vida, nuevas oportunidades acá en este país vecino Tailandia, que la verdad muchas de ellas dicen que sí, viven mucho mejor a como vivían antes en Birmania, en su país de origen. Para los que no saben, Birmania tiene constantes conflictos bélicos regionales. Por ejemplo, ellas, las mujeres del cuello largo, pertenecen a la región Payan. Ellas se identifican como pertenecientes a Payan, que claro, es una región que está dentro de Birmania. Por ello también hay conflictos de este tipo regionales. Por ejemplo, acá en Tailandia la gente, el tailandés local les dice Karen. Es como que una manera de identificarlas. Pero ellas como tal se identifican como gente padón. Y ahora sí les voy a explicar la razón por la que de seguro muchos de ustedes entraron a este video. ¿Por qué estas mujeres utilizan estos aros en el cuello? El cual hace que el cuello se vea largo, como de una jirafa. Por eso el nombre de las mujeres cuello de jirafa. Bueno, para empezar, ellas utilizan estos aros desde los 5 años de edad. Súper pequeñas y empiezan a ponerse esto. Y una de las razones es porque ponerse estos aros, estos anillos, es porque es sinónimo de belleza y de elegancia. Sumado a eso, también se dice de que antiguamente, como estas personas vivían en zonas donde habían animales salvajes, utilizaban estos anillos para evitar de que los tigres, por ejemplo, les muerdan y les puedan dañar o, bueno, desvivir, por así decirlo, ¿no? Eso es algo que se comenta. También está el hecho de que antiguamente existían los traficantes de esclavos y las mujeres utilizaban esto para lucir no tan agradables ante estas personas que traficaban personas. En sí hay muchas hipótesis y razones por las cuales ellas utilizan estos anillos, pero ahí lo tenemos. Es impresionante cómo se ve todo eso. ¡Wow! Y el material de estos aros es de latón. Y atención con lo que les voy a decir. Realmente estas mujeres no tienen el cuello largo. Lo que pasa es que los anillos, a medida que se van incrementando con el pasar de los años, hacen de que los hombros se vayan para abajo juntamente con las costillas. Y eso, por supuesto, hace dar el efecto de que tienen el cuello largo. Es decir, se van poniendo uno tras otro anillo y eso obviamente hace presión y hace que bajen los hombros. Y por eso se ven así, con el cuello largo. Estoy admirado por cómo lo hacen, porque sí se nota, debe ser algo muy doloroso. Seguimos recorriendo la aldea y estamos con otra mujer que tiene muchos más anillos en el cuello. Creo que tiene 2 o 3 más que la anterior. Y bueno, igual vamos a preguntarle cómo es toda esta vida con estos anillos, que me sorprende la verdad. น้องอายุเท่าไหร่แล้ว 37 ปี 5 ขวบแล้วเหรอแล้วใส่เนี่ยเพื่อความสวยงามหรือว่าอะไร เป็นประเพณี ประเพณีเนาะแล้วก็ต้องถอดไหมตอนนอนต้องถอดไหม ไม่ถอดค่ะใส่แต่ อาบน้ำก็ไม่ถอด อาบน้ำก็ไม่ถอด แล้วเปลี่ยนใหม่กี่ครั้ง แล้วแต่อยากจะเปลี่ยน แล้วแต่เราเลยเนาะโอเคอันนี้ประมาณกี่กิโลรู้ไหม 3 โล 3 กิโลกรัม ค่ะ3 กิโล โอเคขอบคุณครับ Ignoren que estoy sudando más que un puerco y perdón al animal por hacerle referencia a esto, pero es que miren, tremendo calor que hace acá y estoy así, pero eso es lo de menos. Ahora estamos en el área de trabajo de las mujeres cuello largo, cuello de jirafa. Acá es donde ellas se la pasan trabajando casi todos los días vendiendo este tipo de artefactos. Souvenirs, manualidades, carteritas, aretes, muchas cositas, incluso sus aros, los que utilizan ellas, los venden como un recuerdo para las personas que vienen a visitarlas, para los turistas, porque esta sí es la parte turística, la parte que casi la mayoría muestra, donde aquí viene el turista, se saca la foto y ya, vean, tenemos varias de estas imágenes de las mismas mujeres cuello largo acá puestas. ¡Wow! Impresionante, ¿eh?
Acá podemos ver a muchas de ellas trabajando. Estas manualidades que vemos acá, estas estatuillas están hechas de madera. Esto lo hacen los hombres. En su mayoría los esposos de las mujeres, quienes ya hacen el trabajo, lo tienen hecho y ellas se dedican a venderlo. Y sí, esta es la parte donde vienen demasiados turistas. Miren ahí, había una que estaba tomando una siesta ahí bien relax con ese objeto que te viene y te da aire. No me acuerdo cómo se llama, es como la cola de un pavo real. Entre las tantas cosas que ellas venden son bordados hechos a mano por ellas mismas. Y miren, acá hay una pequeñita que también tiene los anillos. ¡Wow! Atentos con esto, miren el enorme cuello largo de la mujer de acá. ¡Wow! ¿Cuántos centímetros son estos? Dios mío. Esta es la misma cantidad de aros, de anillos que ella lleva en su cuello. De hecho, es la misma. Por eso es que lo tiene como exhibición, para que las personas que vengan se den cuenta qué es lo que realmente lleva en el cuello. Y desde ya esto es demasiado pesado. Fácilmente pesa unos 13 a 15 kilos ahí en la mano. Sí que me cuesta un poquito al tiempo de permanecer agarrándolo con un brazo. Sí, ya siento que esto pesa. Y ahora pensemos de que esto lo llevan en el cuello. Y no solamente por 1 o 2 horas, lo llevan toda su vida, hasta para dormir, como ya lo escucharon, no se lo quitan. Y esto sí es pesado, amigos. O sea, imaginen llevar esto ahí en la parte del cuello, por los hombros. Qué admiración total con estas mujeres, la verdad. Y la que tengo a mi lado sí que tiene varios. A ver, vamos a contar. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34 aros. ¡Wow! ¡Qué locura! Ellas no solo llevan los aros en el cuello, sino también en la parte inferior de la rodilla. Esto también simboliza belleza, elegancia. ¡Wow! Sí que es un tanto lamentable saber la condición en la cual estas personas, tanto mujeres como hombres, viven, porque básicamente están aisladas en esta villa. No pueden hacer vida normal afuera junto con la sociedad, incluirse en la sociedad. Están limitadas a poder vivir netamente acá, trabajar, pero al menos tienen eso. Pueden hacerlo de una manera tranquila, aunque con ciertas limitaciones, porque ya en sus países esto prácticamente es imposible. Acá mayormente vienen turistas de China. Ahí vemos 2 mujeres de ese país. Y ese es el resto de, se podría decir, el área de trabajo, el mercadito donde ellas venden todo lo que hacen, todo lo que realizan. Allá tenemos un par de niñas que igual están con los anillos. Y miren esto, la mujer de acá tiene muchos más anillos, amigo. Y ya para finalizar, les muestro la escuela donde los niños de toda la aldea vienen a estudiar. Acá tenemos para empezar un cartel que dice caja de donaciones. Eso será utilizado para apoyar a la educación de los niños y las medicinas en esta aldea. Gracias. Y yo por supuesto voy a dejar algo. No lo cortes. Continuamos. Yo por supuesto voy a dejar mi donación, que igual a las personas que hemos entrevistado les hemos dado su respectiva, por así decirlo, el respectivo agradecimiento por darnos su tiempo y demás. No es que aquí uno venga, se aproveche. No, eso no hacemos acá. Y esta es la escuelita. Mira, tenés los pupitres, acá unas letras a colores. Es pequeña. El pizarrón. Y nunca había visto una escuelita tan pequeña, pero lo importante es que tiene un lugar para educarse, un lugar para formarse.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con el video. Ya estoy en el lugar donde me estoy hospedando. He venido a descansar, a cubrirme de este calor intenso que hace en esta ciudad, amigos. Es que hace mucho más calor que en Bangkok, la capital. Pero bueno, lo que hemos visto ha sido algo impresionante. La verdad, me ha gustado demasiado poder ver, conocer, saber, aprender de esta cultura de las mujeres cuello de jirafa. Pudimos ver cómo es su vida, cuáles son las razones por las cuales están acá y por qué usan esos aros en el cuello. Fue impresionante. Espero que de acá a futuro el gobierno de este país al menos pueda brindar mucha más ayuda para mejorar la condición migratoria de esas personas acá. Espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao.